Hola, buenas tardes. Hoy hacemos vivo también y nos toca un hermoso y nuevo profesorado. Vamos a esperar que se una más gente. Estoy un poco nerviosa porque, bueno, en este caso, quien nos va a hablar sobre este nuevo profesorado no solo es profesor, no solo ha participado en el diseño y la gestación de este profesorado para el normal, sino que es el director del instituto. Entonces no sé si yo lo voy a evaluar a él me va a evaluar a mí. Lo que sí sé es que vamos a intentar informarles muchísimo sobre este profesorado. El profesorado de educación secundaria en informática. Vamos a esperar que se sume gente. Que se sume gente. Y vamos a esperar que entre el profesor Alfredo Ribamar, es quien nos va a contar todo sobre este profesorado. Justo en viernes, Día del Maestro, así que también aprovechamos mientras esperamos para saludar a todos los maestros que se crucen con este video sobre esta carrera. Felicitarlos en este día, a maestros, profesores. Bien. Se va sumando gente. Y vamos a invitar al profesor Alfredo Ribamar. Ahí estoy enviando. Él haga clic, va a estar contándonos de todo. Ahí fue el enlace donde te invita a la llamada. A ver, Alfredo, te vuelvo a mandar un link para que por aquí mismo, vuelvo a mandarlo. Ahí volvió a salir el link para que Alfredo Ribamar, profesor de este profesorado de educación secundaria en informática, nos cuente todo sobre esta carrera.
Hola, Alfredo, ahí te llega el enlace y me dice que no podés unirte, no sé por qué. Otra vez te envío solicitud para que te unas. Ahí está. Ay, casi apareció en la pantalla. Vuelvo a enviarlo. A ver ahí, estarías apareciendo. Vamos, vamos, Estoy vamos. casi. Me parece que, Esa. hola, me parece que voy a cambiar a 4. A ver, dale, te esperamos, no hay problema. Avísame y te lo vuelvo a mandar. Bien, ahí te vuelvo a mandar y vos. Hola, Ah, está. ahora Ahora sí. sí. Bueno, cambié a Sí, 4G porque no había forma de... Uy, qué oscuro se ve. Ahora voy a buscar un poco más de luz, que no salga tan ahí oscuro. está. Es un desastre la conexión a internet. Mirá Hoy que le sí, da, y hoy le da. Oh, Dios. Pero igual estamos. yo soy nueva en todo esto, así que estamos aprendiendo todos y les comentaba recién Sí, que sí. estoy muy nerviosa, porque no ¿Por qué? solamente es el profesor de la carrera, sino que es el director y no sé si vos me vas a evaluar a mí No, para o nada. yo te voy a evaluar a vos. La experta sos vos. Vos sos la joven acá No, en el grupo. No, yo. eso es porque tengo la cámara del celular, me hace como un barrido. No, no, está bien. Bueno, a, a, todos los que nos ahora se han conectado, por ahí el horario es laboral para algunos, ¿no? Pero otros nos van a ver después. Vuelvo a decir, vamos a hablar, Alfredo sobre todo, va a hablar de este nuevo profesorado. Él es el hijo más pequeño del normal, podríamos decirle, Alfredo, ¿no? Sí, El hijo menor. yo no. No, En mi caso no. la, Soy, la soy carrera. uno de los hijos más grandes en realidad. ¿Has Mejor lo visto dejamos nacer ahí. muchos hijos? ¿Muchos Sí, hijos en el varios. normal has visto nacer? En el normal he visto Pero, nacer varios. De hecho, la uh-huh, carrera anterior a esta, que fue el profesorado en tecnología, tuvimos dos uh-huh, hijos con el profesorado en el año 2000, que fue el primero, y en el 2015, que fue el segundo. Y uh-huh. después he visto así hijos ajenos, digamos. Y en otro instituto, bueno, me ha tocado, no sé, 7, 8 cambios de carrera y algunas carreras nuevas también. Entonces, como que uno se encariña, digamos, con ese proceso, lo entiende y se da cuenta de la expectativa que genera, porque en realidad cuando uno empieza a transitar, digamos, el proceso de un cambio de carrera, es como que la carrera vigente, digamos, empieza a modificarse también. O sea, Sí, es sí, sí. imposible no pensar en una carrera nueva y no modificar tus propias prácticas en el momento, digamos, en la carrera que uno sabe que, bueno, se va a modificar. Así que, bueno, en este caso ha sido un poquito diferente. Nos tocó hacerlo en un momento que nos ofrecieron hacer un cambio. Contamos con el asesoramiento, digamos, incondicional de la Coordinación General de Educación Superior, que vendría a Uh-huh. ser la cabecera de todos los institutos de educación superior de la provincia y que depende directamente en la persona de Macunietti del ministro de Educación o del director general de escuela. Así que contamos con el apoyo de ellos, básicamente, y desde lo institucional. Y desde lo técnico, con el apoyo de la Fundación Sadowski. La Fundación Uh-huh. Sadowski es una entidad, una organización experta en el tema de ciencias de la computación. De hecho, nosotros, digamos, vamos a hablar de eso más adelante, supongo, estamos Sí, insertos, sí, la informática vendría a ser un área dentro de las ciencias de la computación y enseguida vamos a hablar de eso. Y para ellos también fue sí. complicado, porque Sadowski está, por ejemplo, lo último que habían hecho, digamos que hay una iniciativa que se llama Programar. Entonces, esa iniciativa o ese proyecto dentro de Sadowski fue el que se encargó de nosotros. Y ellos no tenían experiencia en profesorados, ahora me parece que están armando algo con otras provincias, a raíz de él, de lo que armamos nosotros, de nuestro diseño. Y sí estaban muy cancheros en el tema de armar especializaciones universitarias,
De hecho, hay unas 6 o 7 o quizás 8 universidades que estaban dando, nosotros fuimos el año pasado, estuvimos en Córdoba viendo esto, que estaban haciendo especializaciones en el tema de la didáctica de la informática, que es un poco la Ajá, clave de todo este tema. Uno puede tener a todos los Messi en el equipo, digamos, sí, pero si no sabe enseñar, o sea, si no hay un técnico afuera que te diga un poco, que te ordene, y la cosa no funciona. Así que, bueno, expertos en eso, hemos visto cómo se trabaja. De hecho, para nosotros ese área es un desafío, es un área nueva. Este es un profesorado nuevo. Si bien existe en el país un profesorado de educación secundaria en informática, el diseño y el concepto en el que se basa el diseño, que es de las ciencias de la computación, es como que deja al resto de los profesorados cuando uno los ve en la prehistoria. Esa fue la sí. sensación que nos dio. Cuando vimos el diseño nuestro, que si bien lo estamos implementando, que lo tuvimos que hacer muy rápidamente en menos de un año y comenzar las clases incluso un poco ya iniciado el año lectivo, bueno, recién este año pensamos en acomodarnos y nos agarró la pandemia. Así que Sí, recién el año que viene, no sé, o el otro, capaz que tenemos los primeros 4 años de profesorado en circunstancias extraordinarias. Pero bueno, fue un desafío y es un desafío muy lindo. Y entonces con el apoyo del instituto primero, que aceptaron, digamos, el cambio, vos sabés que como docente de educación superior, uno de los temas es que la organización o el instituto se comprometa o ajá, internalice los cambios. Y acá estábamos hablando de un cambio de carrera y de un cambio de concepto, pasar de lo que es la educación tecnológica tradicional al tema de la programación, educación digital y robótica educativa, que es un poco el sí. concepto que subyace, digamos, a nuestro profesorado. Entonces, con el Yo apoyo de ahí esas en tres ese, patas, salió. Sí, bien, yo ahí en ese punto te iba a decir que por ahí nos van a ver gente, personas que les gusta la computadora y quieren estudiar esto, y otras personas que ya se dedican, porque nos ha pasado y de esto nos va a contar bien todo el campo laboral y todo lo demás, pero me sí, parece que es importante fascinante. aclarar que no es, este profesorado no es dar informática como yo no soy la profe del normal, yo soy una persona que te va a hacer preguntas para ver si quiero estudiar esto o no. ¿Cómo entendimos nosotros también hasta generacionalmente la informática? ¿Sí? Pensamos siempre en la clase de computación, y vos estás hablando de ciencias de la computación, perdón, en la clase de computación, de Excel, de Word, de sistema operativo, y en realidad lo que vos estás planteando es lo que plantea el diseño y lo que plantea este profesorado es mucho más amplio. En realidad es muy actual, ¿sí? Pero no, Sin esto no duda. todo el mundo lo entiende así, ¿sí? Entonces, para aquellos que les gusta la computadora, y será esto, porque yo leo programación, robótica, pensamiento computacional, y me imagino que en este momento de pandemia que vos nombraste, digo, un profesor en informática que con ese pensamiento computacional también sostiene hoy la educación que estamos ofreciendo en estos sistemas, ¿no es cierto? Porque lo vamos viviendo en nuestras escuelas y decimos, aquel que está a cargo de las redes, aquel profesor o ese MEP, nos está ayudando a sostener la educación si puede entender también este pensamiento estratégico utilizando las tecnologías, ¿sí? Que hoy se nos ofrece para sostener la educación. Entonces, aclarar esto, no es la informática que puede haber tenido yo en el secundario, sino totalmente actual y mucho más eh, ajustada a este momento. Entonces, ¿querés contarnos Es vos un así, poquito es así. sobre eso? Por ahí, bueno, ese es un tema. Eso nos lleva a considerar que, por lo menos en San Rafael, nunca tuvimos un profesorado dedicado a esto. Más Eso, allá de algunas bien, cuestiones que aparecieron en la universidad, que era para tomar gente que salía de un instituto técnico, por ejemplo, y tenía el título de sí, profesor, acá el concepto es diferente. Por ahí nos hemos quedado con el concepto de hace, no sé, como 10, 15 o 20 años atrás, cuando empezaron a llegar las computadoras a la escuela, se armaron los laboratorios y había que ujú, alfabetizar a la gente. O sea, enseñarle a encender la máquina, a manejar el sistema operativo. Lo que vino después, lo que comentaste recién, todo el uso, digamos, de las herramientas básicas, Word, Excel y ese tipo de cosas, que hoy en día directamente, a ver, no se enseñan como una materia, sino que se enseñan a lo mejor
dentro de algún espacio como una herramienta más para el alumno. Ujú. Pero en aquel momento había que enseñar porque la gente no tenía mucha idea, se estaba masificando el uso de las computadoras. Ahora es como que ya tenemos toda una cultura digital. De hecho, estamos inmersos en una cultura digital Sí. y una de las cuestiones que tiene que ver con cualquier tipo de cultura es cómo nos alfabetizamos en términos de esa cultura. Es decir, acá estamos hablando de cómo entendemos el mundo digital que nos rodea. Ujú. Porque todas las decisiones se toman, digamos, no es que pensemos en términos digitales, pero sino que se apoyan en un mundo que es totalmente digital. De hecho, esta Sí. comunicación está llevándose a cabo por medios digitales, independientemente de que nos estamos viendo caras, digamos, y estamos hablando, que son variables de tipo analógico, digamos, no son ceros y uno, Sí, pero internamente, digamos, todo el movimiento es de ceros y uno. sí, Entonces, sí, bueno, sí. aparece la segunda etapa, es decir, Ujú. ¿con qué problemas nos enfrentamos hoy en día? Primero, hay un tema macro, digamos, que si uno ve los países que son más desarrollados en el mundo, siempre han tenido y tienen una fuerte inversión, digamos, en lo que es ciencia y tecnología, en tecnologías y en ciencias, para hacerlo Ujú. más abarcativo. La cuestión es con qué gente contamos para eso. Y aquí es donde entra la cuestión de empezar a generar vocaciones en las personas, independientemente de la edad. Enseguida voy a dar algunos ejemplos. O sea, no es porque estemos pensando en el sistema educativo, estamos pensando en gente con edad que uno pensaría que está para estar dentro del sistema educativo. Entonces, la Sí. cuestión es cómo contribuye todo este tema de la cultura digital, digamos, cómo la aprendemos en la escuela. Y aquí surge este profesorado básicamente de una demanda que nos plantea educación secundaria de la provincia. De hecho, hace Ujú. un par de años a esta parte, en los distintos niveles, tanto inicial, primaria como secundaria, comenzaron a llegar impresoras 3D, equipos de robótica, drones, cámaras de fotos. Eso, digamos, en conjunto con las computadoras que ya existían de años anteriores, que generalmente los chicos tienen todavía en las casas. Entonces la cuestión es cómo usamos esos elementos. Esos elementos deberían ser no el fin, digamos, sino el medio que nosotros usamos para enseñar todo este tipo de temas. ¿Y esto dónde nos lleva? Bueno, todas las ciencias tienen una forma de pensar. De hecho, cuando uno estudia matemática en la escuela o estudia física, se da cuenta que tiene un método, que hay una forma de aprender y por lo tanto una forma de enseñar. Y decimos Ujú. pensamiento matemático, pensamiento de la ciencia exacta, de la filosofía y ese tipo de cosas, donde no me quiero meter. El pensamiento computacional tiene que ver con cómo pensamos un problema para resolverlo en términos de utilizar una computadora. Entendiendo una computadora, no solo una computadora como la que estamos acostumbrados, que físicamente existe arriba de un escritorio o llevamos en el maletín o en la mochila. En realidad, cualquier dispositivo que tenga capacidad de procesar datos y que a la salida nos dé alguna información que nos sirva, se entiende como computadora. En realidad sería una máquina que realiza algún tipo de cómputo, por decirlo en términos generales. Entonces la Sí. cuestión es esa, ¿cómo enseñamos ese tipo de cosas? La ciencia que se encarga de enseñarnos esa forma de pensar es la ciencia de la computación. Se habla de ciencias de la computación, que involucra distintas cuestiones. Eh, para no ser muy técnicos y no meterme tampoco en espacios concretos por ahí más adelante. Hay cuestiones que son básicas. Si uno ve, digamos, cuáles son las áreas de las ciencias de la computación, en términos generales podemos hablar de algoritmos, estructura de datos, que es lo que yo tengo que conocer, es decir, cómo estructuro, cómo organizo los datos para después poder programarlos, para después hacer un código, una secuencia de algo que me Sí. resuelva un determinado problema. Eso nos lleva al tema programación. Pero a su vez necesitamos infraestructura, es decir, arquitectura de computadora, base de datos, sistemas de comunicaciones, que nos permitan resolver ese tipo de problemas. Por otra parte, hoy en día hay tantos dispositivos digitales, mal llamados computadoras, en realidad son computadoras, hay millones, cada uno en la casa puede tener más de una computadora, más de un celular, quizás un teléfono inteligente, alguna pulsera o reloj inteligente que usamos cuando vamos a correr, bueno, todo eso recolecta datos. La cuestión es qué hacemos con eso. Entonces aparece el concepto de ciencia de datos. Ciencia de datos es un área, digamos, de las ciencias de la computación. Y es uno de los temas
que se ven en este profesorado, que tiene alguna implicancia con el área de la matemática, por eso se ven en cuarto año. Entonces, esto sería desde lo técnico, de lo que es ciencia de la computación. Pero estamos en el ámbito de la educación, no es que de la estemos en educación. un ámbito, claro, estamos en un profesorado. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, aprender, digamos, cómo se aprende y aprender cómo se enseña. Entonces aparecen los elementos que vienen desde el campo de la formación general, con espacios que a lo mejor vos podés hablar mejor que yo, porque sos especialista en eso, pero que tienen que ver con las didácticas, por ejemplo, con la práctica profesionalizante o profesional en el caso de la formación docente, que nos ayuda a ver cómo integramos todas estas cuestiones de las ciencias de la computación en el mundo de la educación, que es la finalidad de este profesorado, pero que no es la única finalidad. Porque si hablamos, digamos, en términos de contexto, una de las cuestiones que uno debería aprender a ver es cuando va a elegir una carrera, es qué es lo que está pasando, digamos, desde el contexto más cercano al contexto más lejano. Y más allá de que pueda parecer una moda el tema de la computación, la ciencia de la computación, la robótica, aplicada a la educación como uno de los grandes temas que tiene el profesorado, ayer o esta mañana estaba leyendo en uno de los diarios digitales que el gobierno de Mendoza ha decidido fomentar o diseñar, después la promulgará, una ley de economía de conocimiento que ya existe a nivel nacional, pero hacerlo a nivel provincial. Eso tiene tres patas, desde financiamiento, el apoyo a empresas, a generación de conocimiento, el tema de la economía naranja y toda una serie de cuestiones que están relacionadas. Eso quiere decir que un egresado de esta carrera no solo se va a poder desempeñar, después si querés hablamos de las cuestiones puntuales, Sí. pero en términos generales, no solo se puede desempeñar dentro del mundo educativo, ese es uno de los aspectos, pero va a tener la fortaleza de que independientemente de que sea un profesorado y no sea una carrera, digamos, más profunda o por ahí más abstracta, va a saber, digamos, las bases, por ejemplo, de la programación o de la ciencia de datos o de la robótica educativa, más allá de que va a saber cómo enseñar ese tipo de cosas. Sí. Con lo cual va a poder trabajar en forma privada, si quiere, independiente o en relación con otras personas, para resolver problemas de informática. De hecho, tenemos alumnos que estamos en segundo año, alumnos de segundo año, que, por ejemplo, están trabajando, hay un caso de uno de los chicos con el municipio de Alvear, y están haciendo algunos desarrollos para resolver algunos problemas que ellos tienen en aquella zona. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, está estudiando profesorado de informática, o sea que aparte en el campo de la ciencia de computación está aprendiendo programación, por ejemplo, estructuras de datos, base de datos, o sea que tiene todas las herramientas, algunos lenguajes de programación también, para resolver problemas o herramientas que son transversales, digamos, para resolver problemas que no necesariamente tienen que ver con la educación. Con lo cual se abre una oportunidad fantástica para aquellos, como en el caso mío, que nos encanta hacer cosas de manera independiente, de poder resolver este tipo de problemas usando las herramientas que nos da el profesorado. De hecho, piensen los chicos que nos están viendo, que hay cursos que está dando el gobierno a nivel provincial, municipal y nacional, que luego de un año de trabajo o de aprendizaje, los capacita como auxiliares para comenzar a trabajar en desarrollo de software en el mundo privado. Nosotros tenemos 4 años, tenemos 4 programaciones, 1, 2, 3 y 4, 10 horas por cuatrimestral, por semana, o sea que es una parte de esa columna vertebral que dije recién es el tema programación. Entonces la enseñanza o el aprendizaje que van a tener de cómo resolver ese tipo de algoritmos mediante el pensamiento computacional, lo pueden utilizar no solo en el mundo educativo, donde van a salir muy bien preparados para trabajar en distintos niveles, y enseguida podemos hablar de eso, sino también para complementar o desarrollar cuestiones en el mundo privado. Y si no me creen, bueno, cuando estén recibidos, yo siempre le digo a los chicos, acuérdense que antes de egresar, ustedes van a estar trabajando. Y de hecho, los chicos de segundo año no me dejan mentir, conoces varios casos. El chico que yo te digo es un chico que viene de la ciencia jurídica, es un chico que es abogado. Y uno dice, y bueno, y en 2 años se metió, aprendió, le encantó, pasa muchas horas estudiando, es un muy buen alumno,
Hay otro alumno también que está, bueno, que ha enseñado acá programación Java en una institución privada, aparte trabaja en eso y es docente nuestro. Gente que está trabajando en las escuelas. Tenemos un alumno que está en educación especial, entonces trabaja en hacer, que es un segundo alumno mío, ha sido 2 veces alumno y ha reincidido este chico. Bueno, él está trabajando en resolver problemas de la educación especial. O sea, el tema de las adaptaciones para gente con capacidades diferentes es un área específica de trabajo. Y bueno, en este caso la he elegido. Entonces tenemos, así les he nombrado en términos generales, muchísimas áreas de trabajo. Ahora si nos concentramos, digamos, y vamos puntualmente y decimos, bueno, a ver, pero yo voy a ser profesor, fantástico. Entonces vas a ser profesor, ¿qué podés hacer? De nuevo, yo apuesto que ustedes antes de que termine la carrera van a estar trabajando de alguna manera, porque hay una alta demanda de docentes que manejen este tipo de saberes. De hecho, les dije al principio, hace un rato, que este profesorado surge por una demanda de educación secundaria, de la Dirección de Educación Secundaria de la provincia, porque se dan cuenta que con los nuevos diseños curriculares no tienen gente formada, no hay profesores. De hecho, nuestro profesorado es el único de la provincia y el único del país, el primero con este formato, que es el que le estoy describiendo. Hay algunas otras experiencias, creo que está en Neuquén, no sé si era Entre Ríos, La Rioja o algo así, que están tomando como referencia esto para hacer algo parecido, de acuerdo a lo que nos han contado desde el Ministerio de Educación de la provincia. Entonces, bueno, a ver, yo Ahí, me recibo mañana, por ejemplo, bien. ¿Qué hago? Con mi sí. certificado, voy, me saco el bono, toda la historia y me presento. ¿Dónde puedo trabajar? Bueno, naturalmente puedo trabajar, como mi título lo indica, profesor de educación secundaria en informática, voy a ir a las escuelas secundarias. Entonces, habrán espacios dentro de las escuelas secundarias, dependiendo de qué tipo de escuela secundaria, orientada básicamente donde yo pueda trabajar. Pero también en las escuelas secundarias existen laboratorios informáticos. Y uno, digamos, de los aspirantes naturales a manejar esos laboratorios son nuestros egresados, que tienen la formación docente y la formación técnica para hacerlo. Y eso puede ser en cualquier escuela, no necesariamente secundaria orientada, puede ser una escuela primaria, de nivel inicial, donde haga falta, digamos, ese cargo, digamos, dentro del nivel, digamos, con la particularidad que el nivel indique. En las escuelas van a aparecer, a ver, les he contado que han llegado equipos de robótica. Bueno, en muchas escuelas esos equipos, los he visto, están guardados en cajas. Son equipos que valen miles de pesos y ahora con lo que vale el dólar valen mucho más. Y los profes, porque es lógico, porque no están preparados, entonces por ahí No lo algunos se sabemos. animan. Pero bueno, entonces, a ver, esto se puede usar, digamos, para cuestiones específicas y también para hacer aprendizaje o armar estrategias transversales con otras áreas. Entonces, para eso se necesita un profesor que tenga la suficiente capacidad para hacerlo. Así que tiene una interesante fuente de trabajo. Lo mismo que estoy Ahí, diciendo pasa en las escuelas primarias, por ejemplo. En las primarias han recibido equipos de robótica. También tienen laboratorios de informática. Bueno, entonces tenemos en cada escuela un mundo. El nivel inicial, dentro de la medida, digamos, porque es un nivel que tiene su particularidad, ocurre lo mismo. En educación especial ocurre lo mismo con sus particularidades. En el nivel superior, donde trabajamos nosotros, siempre que cumplan los requisitos de 530, que es tener un postítulo, una formación posterior, que sea docente y que tenga que ver con el título de base, entonces pueden participar, digamos, de estos mismos espacios o de los que pudieran surgir en otras carreras, donde hay TIC, por ejemplo, tecnología de información y comunicación, dentro de lo que es la formación general, en las distintas carreras de profesorado, incluso en las carreras técnicas. O sea que el ámbito de trabajo es muy amplio. Y aparte el título, todos los títulos hoy en día tienen validez nacional, es decir, que hay una aprobación de la resolución de nuestro profesorado, que la pueden bajar del sitio del Normal, donde están todas las carreras, que tiene, digamos, aprobación provincial, que es la 3713, si no recuerdo mal, del 2019, ha salido en noviembre del año pasado, casi a fines de noviembre, está fresquita. Como tiene validez nacional, está aprobada por el Instituto Nacional de Formación Docente y el Ministerio de Educación. Entonces los chicos pueden hacer lo mismo que les estoy diciendo acá en cualquier provincia del país. Pueden decir, bueno, a ver, San Rafael me quiero ir, no me gusta,
tengo a mi hermano, un amigo en tal lugar, me voy. Y seguramente Neuquén. van a conseguir trabajo en otros lugares porque las demandas estas que existen, digamos, son las mismas. Y ellos van a tener ventaja en el sentido de que van a tener una formación de profesorado muy moderna que los va a habilitar para poder interpretar toda una serie de cuestiones que hemos visto, que les he contado, que tienen que ver con lo que es la educación y la cultura digital, que está metida por todos lados y que esa inserción, digamos, en la sociedad es grande. Solo tienen que hacer para esto, inscribirse, hacer el curso de ingreso, cursar 4 años, aprobar las materias y le damos el título. Eso es un poco el trayecto Sí. que tienen que hacer los chicos. Ahí para reforzar en algo que vos dijiste entre medio, con respecto a, porque es profesorado de educación secundaria, Secundaria, pero hay algo que la secundaria. pandemia nos dejó, que no significa esto que vos dijiste, abrir campos, porque los campos laborales también se construyen, a veces vienen Sí, ciertos sí, espacios sí. curriculares y después la demanda de trabajo que uno hace cuando se recibe hace que la demanda crezca y en campos donde a lo mejor al principio no habíamos pensado. Ujú. Algo que nos dejó la pandemia medio en suspenso fue la secundaria 2030. Estos cambios en el nivel medio, por eso están, digamos, están a tiempo este profesorado, porque esto significa que los niños que están en el nivel inicial hoy están dentro de esa cultura que nosotros vamos aprendiendo, o sea, generacionalmente vamos aprendiendo como Tal cual, podemos y tal tratamos de que cual. sea a tiempo, pero a veces sentimos que no lo es. Los niños hoy están creciendo ya dentro de esa cultura, entonces cuando lleguen al secundario van a demandar cuestiones que ese pensamiento computacional, estratégico, ya lo tienen, entonces, porque un Ya lo poco en el tienen nivel inicial se ha incorporado. comenzado, Sí, sí, claro, yo lo veía con la película Emoticones, no sé si la viste, en sí, Netflix, sí. y yo la veía y alcancé a entender el celular por dentro. Mi hijo me lo explicaba, tiene 5 años. Mi mamá dice, pero Para él es ¿cómo son todas natural, para él esas es natural. cositas? Sí, Claro, sí, mamá, acá está el logo de YouTube. Entonces digo, bueno, hay programación, hay algoritmo, todo esto que vos nombraste que son espacios curriculares, pero es comprender ese mundo que también ujú. nos resuelve necesidades, entonces sí también poder entender esto que esta lectura de necesidades, cómo aparece en un elemento que viene a resolvernos, por ejemplo, una app hoy que nos manda la pizza a la casa. Tal cual, Digo, bueno, tal si cual, bien tal cual. podemos dedicarnos a eso con un título complementario quizás Bueno, o no, con ese es muchos un área. conocimientos. Sí, sí, Uh-huh. el tema de la educación virtual. O sea, ahora, Exacto. por ejemplo, la Fundación Sadowski, hasta, me acuerdo, el año pasado, no me acuerdo, no sé este año, ellos han trabajado en el Plan Ceibal, que es un programa que tienen de robótica educativa y educación digital en Uruguay. Lo armó la Fundación Uh-huh. Sadowski. Entonces buscaban profes en Argentina que fueran capaces de enseñar, digamos, de manera virtual. Bueno, se imaginan hoy. O sea, estamos todos Uh-huh. recancheros. Entonces se habilita todo un tema de enseñanza de manera virtual, no solo a través de los espacios formales que pueden tener que ver con las escuelas, sino de espacios que uno mismo se va generando. Por ejemplo, atender demandas que van apareciendo y que uno las puede resolver de manera online. Entonces, bueno, los profes de informática obviamente que tienen una ventaja en ese sentido, porque comprenden cómo es todo el proceso. Entonces pueden participar de él, pueden hacer innovaciones y encima van a estar, digamos, capacitados para poder enseñar en ese contexto. Con lo cual, digamos, mejora todavía más, digamos, su salida laboral. Entonces, no es un tema para desdeñar. Lo que decías con el tema de aplicaciones para celulares, de hecho, los Sí. chicos trabajan en primer año, hacen cuestiones relacionadas. ¿Por qué? Porque tienen algunos robotitos que usan. Entonces usan aplicaciones, bueno, y el profe de programación les enseña a usar un software para trabajar. Que ese software se usa en los distintos niveles, digamos, con distinto grado de complejidad, depende de donde estemos. Entonces ya están diseñando aplicaciones, incluso diseñan juegos, que es otro tema donde una persona puede diseñar desde San Rafael, desde el patio de su casa, un juego para una persona que está en otro lugar del mundo, cualquiera, y le puede Uh-huh. vender el servicio, digamos. Entonces es un Sí, sí. extra, es un agregado, un derivado positivo de este profesorado de informática, es decir, usar las herramientas no solo para enseñar, sino para resolver las necesidades que uno va detectando, digamos.
Así que bueno, es muy interesante, es muy amplio el campo de trabajo. Tienen la ventaja de que todavía están la gente que entre el año que viene. No hemos terminado ni siquiera la primera camada completa, los primeros 4 años. Ujú. Ellos los que entren van a ser el tercer año, tercer primer Sí, año. sí, sí, Entonces, sí. el hecho de estar entre los primeros egresados también implica que hay un camino por recorrer que por ahí es más amplio que si yo me inscribo dentro de 10 años y no lo supe ver ahora, la dejé pasar y vengo dentro de un tiempo, y bueno, a lo mejor dentro de un tiempo vaya a saber dónde estamos y cómo es el campo laboral. Hoy en día, puntualmente, es muy fuerte la necesidad de profesores que estén preparados bajo este concepto que les estoy indicando, charlando, que es el de las ciencias de la computación. No el de la informática tradicional que nombraba Lourdes Ujú. hace un rato, que es, digamos, usar las herramientas informáticas de una manera instrumental. Acá las usamos porque obviamente el producido surge de utilizar un celular, una computadora, algún dispositivo que nos permita programar. No hay forma, no podemos hacerlo con papel y lápiz porque no, Sí, un programa, digamos, es una cuestión que no es tangible, entonces es un producto que no es tangible, tiene una cosa media rara la definición, pero es un producto en sí mismo que puede ser aplicado en distintas áreas. Y a su vez, me olvidé, pero el tema del software tiene una cuestión que es muy interesante, que es la reutilización. Es decir, yo puedo diseñar un programa, por ejemplo, en un área determinada que maneje ciertas cosas. Y a lo mejor me aparece otro problema para resolver y no necesariamente tengo que empezar de cero, sino que puedo recuperar alguno de mis desarrollos anteriores para tomarlo como referencia si está bien documentado. Una de las cuestiones que sí. siempre insistimos, documente, sigan las reglas del buen programador que le enseñan los profes de programación, de modo que cuando recuperen algún software que hicieron, lo puedan reutilizar sin demasiado problema y adaptarlo, digamos, a esa nueva necesidad que tienen que resolver, digamos. Entonces, con mucho menos trabajo, yo estoy brindando también, estoy obteniendo un producto muy tangible. En realidad, cuando hablamos así de esta carrera, yo no dejo de pensar en esa distancia que hay entre lo que decía recién, entre los niños que hoy nacen con esto y comprenden perfectamente. Cuando vos hablas de programar, digamos, a mí se me abre todo, voy como tratando de decodificar todo esto que vos decís y eso que no me es totalmente desconocido, ¿no? Pero digo, en el sistema educativo que aparezca esto como eje central, ¿no es cierto?, en la secundaria sobre todo, o sea, nos falta un poco más porque la pandemia nos agarró justo en estas transformaciones, ¿no?, de secundaria 2030, pero es uno de los ejes donde vamos a necesitar muchos profesionales que dentro del ámbito de la informática, como vos bien explicás, y que si bien lo vamos a requerir mucho en secundaria, porque el que llega a secundaria ya ha pasado por estos otros niveles, no significa que el resto de los niveles educativos no lo esté reclamando. Y cuando decimos Es que los así, niveles educativos lo han estado reclamando, sabemos que hay otros títulos, ¿sí?, que han podido ayudarnos en el sistema educativo, pero que no han tenido la habilitación y vienen a este profesorado a tener esa habilitación, ¿no? Porque han tal cual, hecho construcciones nuevas. Digo, yo te tal nombro uno, cual. vos nombrarme el resto de los alumnos que tienen títulos, otros títulos, y vienen a buscar estos conocimientos que el sistema educativo les está reclamando. El analista de sistemas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Tenemos sí. alumnos que son analistas de sistemas, han entrado a trabajar en el sistema educativo, en cualquier, ¿no?, en una escuela como en una supervisión, en Sí, una en un laboratorio, dependencia, claro, del sistema educativo, y bueno, y con sus conocimientos ha podido ir actualizándose y dando respuesta, pero la habilitación, dice, ¿usted por qué? No era de informática, de las ciencias de la computación, no era de... Pueden encontrar en este profesorado la habilitación para poder seguir en esos campos tal laborales, cual. ¿no? ¿Qué Y otro hay un título tema. te acordás vos que haya dentro de los estudiantes, Bueno, aparte del analista de sistemas? eh, bueno, a ver, tenemos gente que viene de la escuela secundaria, básicamente, Ujú. y después Sí, tenemos chicos que vienen y yo les voy a contar algo que está pendiente, que esperemos que salga pronto.
Tenemos carreras técnicas de profesorado, perdón, de institutos técnicos de educación superior Ujú, que tienen que ver con el desarrollo de software, que es un área estratégica para la nación, y la parte de infraestructura, que es otra cuestión estratégica. Y a eso le sumamos la educación o este profesorado que también es un tema estratégico. Entonces, tenemos egresados que provienen de tecnicaturas en desarrollo de software, de análisis y programación de sistemas, de análisis y desarrollo de sistemas, de computación y redes básicamente, que son las ujú. carreras, digamos, que tenemos acá en la zona y donde muchos de esos egresados se han insertado en las escuelas y se dan cuenta de que tienen una limitación para seguir creciendo dentro del sistema educativo. ¿Y eso por qué? Porque el título que obtienen en nuestro profesorado es de 4 años. Entonces los va a habilitar, por ejemplo, a aquello que les interese en el futuro seguir una carrera directiva, bueno, van a tener una titulación acorde, digamos, a los requisitos que se están pidiendo. Por otro lado, un título de 4 años de profesor los habilita para continuar carreras en la universidad. Por ejemplo, podríamos tener algún día o no eh, algún convenio con alguna universidad para que alguno de los chicos siguiera una licenciatura o una ingeniería informática, por Ujú. ejemplo. Entonces, con los Bien, 4 años nuestros, digamos, podría tener una parte más grande, más pequeña de ese nuevo trayecto recorrido, podría cursar algún postítulo y hasta incluso, no ujú. digo posgrado, pero el equivalente a un posgrado que sería un postítulo, incluso en la universidad, siempre que tenga título de 4 años o más, o sea, título de educación superior. Así que el tema de crecimiento a posteriori, digamos, del egreso, es fundamental. El hecho de tener un título de 4 años, independientemente de que estemos hablando de este tema que es muy puntual, que es muy nuevo y que tiene mucha demanda, los habilita para seguir capacitándose en el sistema educativo, lo cual no es menor, porque con los años, si uno no entiende cuál es la dinámica del sistema educativo, puede terminar o por quedarse congelado en el sistema o hasta en una de esas quedar excluido del sistema Sí, educativo. Y entonces todo el esfuerzo, digamos, para formarnos y tener una fuente laboral que podamos, digamos, mantener y mejorar a lo largo del tiempo, puede, bueno, puede perderse. Entonces no hay que perder de vista ese tema, ¿no? Y después había otro tema en relación a esto que preguntás, que siempre estamos esperando una resolución de la Dirección General de Escuelas que permita a los chicos que son egresados de estas tecnicaturas que conté recién, que se dan acá en San Rafael básicamente, que tengan la posibilidad de tener un trayecto de nuestro profesorado que esté relacionado con algunos espacios que ellos han cursado, de modo que no los tengan que cursar. Con lo cual claro. se les facilita, porque bueno, no quiero dar detalles para no, hasta no tener en la mano la resolución que se está demorando bastante. Pero bueno, a ver, la disminución en la cantidad de materias que tienen que cursar es importante. Entonces, para la gente que es egresada de estas tecnicaturas, que tenga interés en cursar, digamos, si bien lo van a hacer en 4 años, pero de una manera, digamos, un poco más aliviada, porque van a tener varias materias aprobadas, bueno, es más que conveniente, digamos, nuestra oferta educativa, porque los va a preparar muy rápidamente o los va a mejorar si es que ya están dentro del sistema educativo para que Sí. puedan seguir creciendo dentro del sistema y un poco también potenciar lo que aprendieron desde el punto de vista técnico. Así que esa es un poco la realidad de nuestros alumnos también. Es cierto que, a ver, uno tiene necesidad de conocimiento, por eso estudia. Otros pueden tener necesidad, teniendo los conocimientos, como dijimos, otros títulos, de habilitación para poder Tal cual. trabajar dentro del sistema, y otros tengan no sé, el placer de estar dentro de las áreas o de las ciencias de la computación y digan, bueno, puedo hacer esto, ¿sí? Como una necesidad también laboral. Lo importante es que el profesorado forma, lo hemos venido hablando todas las semanas en los vivos, decir, bueno, vamos a formar un profesional, que los campos laborales también se abren. Yo cuando te escuchaba recién, anoté dos cosas. Uno, a lo mejor ese analista de sistemas o esa persona que sabe mucho sobre computación, sobre informática y está trabajando en otro sector y necesita capacitar a su, no sé, a sus compañeros o a su sector, ¿no? Ese es un Digo, tema que quería llegar. Sí,
si bien no somos, Sí, no nos sí, recibimos sí, de capacitadores, no hace falta que el título sea, las herramientas que nos da la parte pedagógica, las didácticas, como vos nombraste, que son un montón de sí, didácticas, esas sí, herramientas sí, son para que yo pueda mejorar ese sector laboral en este área, por ejemplo, informático o en el laboratorio de informática ujú, de tal empresa, organismo, municipal, provincial, donde me toque exactamente. trabajar, aunque no pueda ejercer, no significa que tengo que ir a dar clases de informática, a eso voy. No, para Hay otros nada. campos laborales que se abren por necesidad. Y otra cosa, porque han ido escribiendo, yo te voy escuchando y trato de ir leyendo, nos saludan de educación especial, hacen Ah, ahí bueno, algunos gracias. comentarios y digo, que diga educación, profesorado, educación secundaria, no significa que esto no lo demanden los otros niveles, ¿sí? No, Y no hay un profesorado de informática para especial, otro para primaria, otro, no no, hay, es no este hay. profesorado. Entonces, si bien es un detalle que diga secundaria, lo van a demandar otros niveles y no hay un perfil, ¿sí? No va al analista de sistemas a trabajar con educación especial, No sino un puede. profesor en informática. Digo, es un detalle, pero a la vez es una necesidad de todo el sistema educativo porque así se está planteando las reformas. Entonces, me parece que también uno cuando estudia, por ejemplo, este profesorado y egresa, tiene que hacer cumplir, digamos, esa profesión, ¿sí? Y, a ver, hacerla valer a esa profesión independientemente del nivel, porque es una necesidad para el sistema educativo poder mejorar en estos aspectos, como vos bien lo Sí, has sí, nombrado. Entonces, quería destacar esas dos cosas. En educación especial sabemos cómo el acceso a la comunicación, al acceso al conocimiento también es posibilitado a través de estos dispositivos para muchos, ¿sí? Y necesitamos de esa mediación tecnológica para que el otro pueda conocer, por ejemplo, y un docente lo debe manejar, pero nunca es solo, entonces siempre es con alguien que posee el conocimiento de informática en este caso, que pueda ayudar a toda esa modalidad, digamos, a dar respuestas a esas necesidades educativas también. Lo sí, mismo que en sí. primaria, que en inicial y que secundaria y superior, ¿no? Pero quería destacar justo que hacían Miren, comentarios de hay educación especial. básicamente a lo largo de los años, una de las cuestiones que uno aprende es que más allá de la formación específica que uno pueda tener por ser docente, hay dos temas que son fundamentales y que son muy valorados en el mundo laboral y que desde lo personal es muy interesante. Por un lado, el manejo de grupos, es decir, una de las capacidades que uno desarrolla casi sin querer queriendo, como diría el chavo, es el tema de trabajo en equipo, manejo de grupos. De hecho, este profesorado tiene, ¿cómo será la necesidad? Que hay un espacio curricular en cuarto año que tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Cómo hacer el trabajo de grupo? Fundamental. Porque vamos a estar con grupos de alumnos, no importa si en especial, en una empresa, en secundaria, son personas. Entonces tenemos que ver la mejor manera para potenciarla. Y hay técnicas para hacerlo, que hay que aprenderlas. Ese es uno de los temas. Y otro tema que no es menor, absolutamente, es el saber enseñar, saber explicar, poder tomar un problema, descomponerlo, o sea, poder estructurar, digamos, el conocimiento, ver cuáles son las partes, cómo está organizado, comprenderlo para poder explicar. No todas las personas tienen esa facilidad. Y un docente se pasa haciendo eso todo el tiempo, toda la vida, porque es parte, digamos, de algunas de las capacidades que desarrolla. Entonces no son temas menores y que por Sí, ahí exceden el campo de la profesión, en este caso de profe de informática. Así que hay que tenerlo muy en cuenta porque esto es muy valorado. De hecho, si no me creen, busquen por ahí las ofertas laborales y van a ver que entre las habilidades blandas siempre está el tema, bueno, aparte del tema productividad, saber escuchar, que debería ser una de las cuestiones que un docente primero tiene que saber escuchar para después poder explicar. Si una persona viene y me está planteando que no entiende algo, algún concepto, yo tengo que despojarme un montón de cosas, hasta de lo que pienso, digamos, respecto a esa persona y escucharla. Tratar de comprender qué es lo que esa persona no entiende y a partir de ahí elaborar una respuesta que sea, digamos, compatible con el problema que estamos resolviendo. Entonces se piden personas que tengan ese tipo de competencias en el mundo laboral, capacidades en el mundo educativo. Y el tema de trabajo en equipo, van a ver que en todos los lugares dice trabajo en equipo.
Y si ustedes van a un instituto privado, por ejemplo, de cualquier nivel, es una empresa privada. Entonces, este tipo de cuestiones, que a lo mejor en una escuela común, digamos, del sistema educativo estatal, por ahí va por otro lado, va el tema del puntaje y toda la cuestión. Cuando caemos al mundo privado, todas esas cuestiones que les estoy diciendo se ponen de manifiesto porque es un trabajo privado. Entonces nos van a evaluar respecto de esas competencias, digamos, en el mundo laboral. ¿Qué manejo de grupo tenemos? Si somos proactivos, si sabemos enseñar, cómo enseñamos, cómo enfrentamos los problemas, cómo identificamos los distintos tipos de alumnos que tenemos, de segmentos que tenemos dentro del aula, y no podemos para todos café con leche y torta frita, sino que la gente le gustan distintas cosas. Bueno, los alumnos somos iguales, no todos tenemos los mismos intereses ni las mismas capacidades, entonces necesitamos que nos entren, que nos ingresen de una manera específica. Entonces el docente, cuando está bien formado, una de las cuestiones que sabe es identificar en cada uno de sus alumnos cómo lo puede ayudar de la mejor manera. Independientemente de que sean muchos alumnos, de que la realidad diga que en el aula ustedes dirán, che, ¿cómo haces si tenés un montón? Bueno, con el tiempo, la misma experiencia y la formación los va ayudando a ese tipo de cosas. Y ahora aparte tenemos un montón de herramientas, tenemos, bueno, las aulas virtuales que han explotado este año, entonces uno puede armar evaluaciones personalizadas, prácticos personalizados, explicaciones personalizadas, videos personalizados, prácticos, finales, todo lo que se les ocurra. Este tema de la individualización de mi alumno y la evaluación, digamos, o sea, y el seguimiento de todo el proceso de aprendizaje de mi alumno, yo lo puedo hacer perfectamente hoy Está en día. resuelto. Está resuelto. Entonces, Esa parte está resuelta. ese aprendizaje es de la persona, no se lo saca nadie, es como el título, es para toda la vida y es muy bienvenido en los distintos ámbitos. Entonces, créanme que si ustedes caen en un lugar privado, sea educativo o no, estas cuestiones que yo les estoy diciendo constituyen una ventaja frente a gente que no lo tiene tan desarrollado. ¿Y nosotros por qué lo tenemos desarrollado? Y porque son cuestiones que desde el primer día las estamos viendo, quizás sin darnos cuenta. Uno va tomando por ahí profes referentes en algunos temas y uno se pone a recordarlos ahora que ha pasado el tiempo. Che, ¿y tal profe te acordás? Sí, el tipo tenía un manejo de grupo espectacular, sabía un montón. O el otro sabía tomar examen, te enganchaba el flaco por donde sabía por dónde tenía que entrarte. Y el otro sabía cómo explicarte los temas más complicados. Y el otro sabía cómo motivarte. ¿Sí? Entonces, todas esas cuestiones, a ver, quiero que quede claro, exceden totalmente el mundo educativo, porque en realidad el mundo educativo no se circunscribe a la escuela, al edificio de la escuela. Es transversal a toda la humanidad, es una demanda, digamos, de educación. Es un derecho, por supuesto, y una demanda que tenemos toda la humanidad, todas las personas. Por eso es que es tan bienvenido esto que les estoy diciendo en cualquiera de los ámbitos donde ustedes se desempeñen. Entonces aprovechenlo, nuestro profesorado van a tener espacios en ese sentido, más otros espacios específicos que tienen que ver en el con normal nos problemáticas van a formar, actuales. Sí, sí. se va a formar al profesional en ese sentido, y como veníamos diciendo en Sí. la semana, no deja de ser, más allá que la informática y todas estas ciencias que se ponen en juego en una estructura curricular, el sentido de esta carrera, digamos, es el educador, ¿no es cierto? Es formar la persona que va a acompañar a otros formándose. Exactamente. Entonces, la carrera va a intentar formarlos para que acompañen procesos formativos en otros sujetos. Y la educación siempre es comunicación, y las tecnologías nos facilitan esto de la comunicación. Gracias a lo que vos dijiste del seguimiento de alumnos, que está todo resuelto, nos podemos ocupar de lo importante, que es acompañar al otro mientras está aprendiendo. Te quedan 5 minutos. Bueno, te quedan 5 minutos, siempre se me cortan los videos. No, quiero que digas, a ver, me has convencido, lo vi en la estructura curricular bastante difícil, digo, y esto, pero ahora que lo fuimos charlando desde este lugar, digo, es muy novedosa, y les cuento algo, en realidad el nombre original, acá hay una cuestión técnica que también los que se van a dedicar a la docencia lo tienen que saber. En La Nación, en el Infot, está lo que se llama el nomenclador de títulos. ¿Qué es un nomenclador de títulos? Es un libro, por llamarlo de alguna manera,
donde están todos los títulos de secundaria y de nivel superior autorizados. Entonces, si uno quiere armar una carrera nueva, tiene que tratar de que tenga que ver con alguno de los títulos que está, porque si no, se tienen que juntar todos los ministros de educación durante mucho tiempo para ver si autorizan o no ese nombre nuevo. Nosotros, por una cuestión de que les dije que el año pasado desarrollamos muy rápidamente el profesorado, habíamos pensado en el nombre original, era, a ver si me acuerdo, era algo como educación digital, programación y robótica educativa o algo así. Entonces era, bueno, muy marketinero. Cuando armamos todo y lo presentamos en el Infot, nos ponemos a ver o se pone a ver la gente de la CGES, la Dirección General de Escuela, en realidad de Mendoza, y se dan cuenta que ese título no estaba, y encima estábamos a fin de año con un cambio de gobierno. Entonces, jamás iba a salir, y se imaginan en pandemia, o sea, ir a pedir ahora un título nuevo, olvídense. Entonces, no hubo más remedio de todo lo que se vio que existía, el más adecuado era profesorado de educación secundaria en informática. Sí. Entonces, digamos, por eso es el nombre que tiene. Pero internamente, si ustedes lo ven, y aparte nos preocupamos los profes por eso, es tratar de que los aprendizajes de los alumnos excedan el ámbito secundario. Y entonces, algo que me había olvidado en ese sentido es que el año pasado nuestros alumnos en primer año ya tuvimos que salir en auxilio de un montón de profes de distinto nivel, por ejemplo, de nivel primario y de nivel inicial, porque habían recibido equipos de robótica y no tenían ni la más pálida idea de cómo usarlo. Quiero que mostremos eso, nos quedan 2 minutos. El viernes que viene nos organizamos, te tiro la pelota a usted, profesor, director, quiero que mostremos eso, ya las voy a tratar de recuperar algunos videos y fotos. Exacto, o con estudiantes que nos traigan sus producciones y les vamos a mostrar todo lo que pueden hacer, porque a lo mejor alcanzan a ver un poquito la carrera y con eso les pueden verlo mejor como para salir corriendo o quedarse. Ojalá que se queden. No, quedarse. Alfredo, realmente es apasionante. Es apasionante. Te agradezco un montón la charla porque han ido poniendo comentarios como encantada con la carrera, comentarios muy bonitos, muchos corazones, no sé si son para la carrera, bueno, son algunos para la carrera, espero para que vos sí, espero y que otros sí, para mí. espero que sí. No, para vos seguro, no tengo duda de sí, eso. ya sabemos que todos los días hay una carrera. Ahora han pasado los coordinadores y profesores de la carrera. La semana que viene van a ver alumnos de la carrera, estudiantes, o sea que van a escucharlos a Esa ellos es la idea. Y les van a mostrar todo lo que pasa adentro, ¿sí? Yo voy conociendo un montón de cada carrera al charlar, y eso que trabajo con todos ellos, pero qué lindo que es este tiempo de poder pensarnos al interior de las carreras y darnos cuenta todo lo que se hace. Y todo esto que vos decís a la hora de salir a laburar. Sí. A ver, si a lo mejor no existía esta circunstancia de encontrarnos así, por ahí uno no es consciente de todo el trabajo que se hace en la institución, porque uno está inmerso en el trabajo día a día, en el tema de la pandemia, en que hay que resolver cosas todo el tiempo, que nos demandan los alumnos, los profesores, los directivos, y uno por ahí no tiene tiempo de pensar en lo que se ha hecho, en a dónde queremos ir, digamos, a veces pierde el foco de lo que es lo importante justamente por lo urgente. Pero bueno, si no resolvemos lo urgente, lo importante no llega. Pero esta pandemia está buena porque no vamos por el pasillo diciendo, che, qué lindas nuestras carreras. No, vamos corriendo, trabajando. Y ahora es como que este espacio que uno dice, estamos encerrados, ¿qué podemos hacer? Hablemos de nosotros, hablemos de las carreras y escuchar todas las voces nos va a permitir conocer mucho más al interior y darnos a conocer para que, siempre digo que la decisión, se toma con conocimiento cierto. Vamos a tratar de acercarles ese conocimiento para que puedan tomar la mejor decisión. No, esto no es convencer, sino darles la información que ustedes necesitan para elegir su carrera. Amablemente. 28 segundos. Bueno, y espero ver a muchos, gracias igualmente, espero ver a muchos de los que andan por acá el año que viene como alumnos. Ojalá. Les aviso que tienen en el segundo cuatrimestre, me tienen a mí. Así que prepárense. Bueno, en esta charla te has sacado un 10. Un 10 felicitado, director. Bueno, muchas gracias. Esperemos que les